Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros Brigitte de Fez y va a compartir una charla titulada Astrología y otras ciencias esotéricas. Actualmente ella es asesora en bienestar integral, aunando conocimientos en terapias naturales, nutrición, belleza y ciencias esotéricas. Ha colaborado en programas de televisión online y también en radio y se ha dedicado a la política durante muchos años y al asociacionismo, trabajando fundamentalmente en igualdad de oportunidades, cooperación, emprendimiento, turismo y educación. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quiero recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas y de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. Ella es Brigitte de Fez y viene a hablarnos sobre astrología y otras ciencias esotéricas. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal, Brigitte? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros por primera vez y agradeceros esta oportunidad. Muy bien, pues gracias también a ti por estar con nosotros. Bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, esta noche, antes de comenzar con la temática que vamos a tratar, voy a hablar un poco de mí y por qué he llegado a interesarme por estas materias, ¿no? Astrología y otras ciencias esotéricas, entre otras. Bueno, decir que llevo más de 40 años indagando, investigando en todos estos temas. Curiosamente, esto comenzó cuando era muy niña. Durante mi niñez, claramente comprendí con los años que tenía el don de la mediunidad, cosa que no comprendí hasta bien avanzada mi adolescencia, cuando empecé a hacer incursión en todo este mundo. La astrología fundamentalmente es mi pasión, por una sencilla razón. Cuando con 8 años y después de una infancia bastante enfermiza, mi pasión era observar las estrellas y no sabía muy bien por qué, descubro mi primera lección de astronomía en clase, en primaria, y esto hace que para mí se abra un mundo que me parecía increíblemente familiar y que ahondó en mi pasión por seguir investigando en el cielo. Esto, unido al interés que yo tenía por las personas y que se tradujo en también mi pasión por la psicología, hizo que de alguna manera, al descubrir la astrología, de alguna manera se aunaran ambas pasiones. La observación del cielo con mi deseo de conocer profundamente a los demás, a las personas, al género humano. Esta es la razón por la que me inicié de forma autodidacta en todos estos temas y posteriormente fui abarcando otros temas, porque sí que es cierto que de alguna manera es imparable la curiosidad y la búsqueda a la que te lleva cuando tienes inquietudes espirituales y de conocimiento del mundo esotérico. Creo que para comenzar tendríamos que aclarar el término esotérico, ¿no? O esoterismo. Muchas veces confundimos o malinterpretamos esta palabra porque posiblemente en los 2 últimos siglos se ha hecho una mala propaganda de estas mismas, de las ciencias esotéricas en general. Si retrocedemos al significado de la palabra esoterismo, nos encontramos con su raíz griega, donde
viene de la palabra esóteros, que significa aquello que está oculto, ¿cierto? Aquello que es íntimo, que es interno, aquello que no vemos y que tiene una relación muy directa, si bien ahondamos en ello, en la búsqueda y el encuentro con nuestra alma, con aquello que somos realmente, lo que venimos a ser. Lo que encarnamos a través de lo que aparentemente somos. Y el sufijo ismo no hace más referencia que al hecho de aquellos conocimientos que nos llevan a ahondar en estos misterios, en esta parte interna de cada uno de nosotros, en aquellas cosas que no podemos ver a través o sentir a través de los sentidos, en aquello que desconocemos pero que provoca una gran curiosidad. Comenzando por la astrología, referencia a ella porque si nos retrotraemos en el albor de los tiempos, realmente no sabemos de dónde procede y cuál es su origen. Posiblemente naciera con el propio hombre, con el propio ser humano. Todos hemos tenido la curiosidad de observar las estrellas, siempre se ha hecho. De hecho, realmente ni siquiera sabemos cuál es nuestra procedencia. Y la astrología está valorada como la madre de todas las ciencias, aquello que nos lleva a conocernos por dentro y a conocer de dónde procedemos, qué somos realmente. Por eso la historia de la astrología, aunque desgraciadamente en los últimos 200 años fue muy infravalorada y se desterró del mundo de la ciencia, por decirlo de algún modo, no han podido quitarle la categoría de tal. Desgraciadamente, opino que en estos últimos años la ciencia ha querido obviar y olvidar los precedentes y todo lo que se ha almacenado como conocimientos a través de la historia del ser humano. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno olvida sus raíces, de alguna manera está condenado a cometer errores. Y en 200 años, indudablemente, no se puede pretender que sepamos todo e ignoremos aquello que nos ha traído hasta aquí. El ser humano en su constante necesidad de evolución ha sido atraído por la astrología, por la observación de las estrellas, por la religión, por aquellas cosas que de alguna manera explicaran de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo responde a ello. Actualmente está habiendo un resurgimiento de todo esto. La era de Acuario, de alguna manera, está impulsándonos fuertemente a indagar en este mundo. No tenemos que olvidar que la mayoría de astrólogos de la historia precisamente tenían ese signo. Siempre han destacado por ser grandes clarividentes o personas que se anticipaban a su tiempo y que eran capaces de ver más allá y anticiparse a lo que otros no eran capaces. Dentro de las ciencias esotéricas, la astrología está prácticamente en todas ellas representada. El tarot, por ejemplo, el cual prácticamente comenzamos a tener conocimiento de ello en Occidente a partir del siglo XIV. Pero posiblemente tenga unas raíces muchas más profundas, aunque sí que es cierto que las primeras cartas o barajas se pudieran dar en aquel entonces. Sí que es cierto que los arcanos menores pudieron aparecer a partir de entonces, pero lo que son arcanos mayores o triunfos, como se denominan, estamos seguros que datan de mucho más allá, de la época egipcia seguramente. De forma misteriosa han aparecido
y nos han abierto nuevos caminos. Desgraciadamente, estos conocimientos han estado vetados muchas veces y durante toda nuestra historia a los mortales comunes, a los habitantes de a pie. Se sabe que este tipo de conocimientos iban dirigidos a personas muy elegidas que guardaban celosamente todo este tipo de conocimientos. Incluso se sabe actualmente que los grandes textos sagrados como es la Biblia, el Corán o el Antiguo Testamento, en realidad son mensajes encriptados que no todo el mundo tenemos capacidad de interpretarlos. Hoy en día, afortunadamente, ya se está haciendo. A partir de ahí, el tarot se está utilizando afortunadamente hoy en día. Tuvo un gran respaldo este tipo de ciencias esotéricas por un psicólogo que actualmente está cogiendo muchísima fuerza, Jung. Jung fue un investigador. Como buen psicólogo no tenemos que olvidar que la psicología, en principio, cuando tuvo razón de ser y comenzó a existir, fue la razón de la filosofía que se destinaba exclusivamente a conocer el alma, cómo funcionaba, dónde estaba. Ese sentido se ha perdido. Por eso, la misma psicología tiene un fundamento esotérico que de alguna manera se ocultó o se quiso transformar. Pero ahí tenemos también una ciencia más que nos habla de buscar, de ahondar en esa búsqueda que nos lleve al conocimiento del verdadero ser, del ser humano. Tenemos otras técnicas, como es el caso de la lectura de manos. Curiosamente, también esta técnica bastante antigua y que se pierde en los orígenes, como la mayoría de ciencias esotéricas, porque han sido ocultadas, sobre todo en la Edad Media, y transgredidas, de algún modo no se quería que estos conocimientos llegaran a toda la población. Pero, insisto, actualmente sí que se está dando lugar a ello. Todo tiene que ver con la propia evolución del ser humano. Y en el caso de las manos es curiosísimo cómo se ha podido comprobar científicamente que están estas líneas, todo lo que se refleja en la palma de nuestras manos está relacionado directamente con nuestro cerebro y lo que él mismo imprime en ellas, hasta el punto de que en casos de cirugía se ha podido comprobar que ante el hecho de que desaparecieran, borraran o incluso se amputaran las manos y se pusieran unas nuevas, las líneas volvían a reproducirse como en origen estaban. Tanto el tarot como la lectura de manos están todos los planetas y signos del zodiaco representados. Si hablamos, vamos a meternos un poquito más de lleno, por ejemplo, en las manos, que es un arte que me encanta y que habla muchísimo de nosotros, podemos ver representados todos los planetas, desde el monte de Venus y el dedo de Venus, que está representado en el gran dedo que nos diferencia del resto de seres vivos, el que nos hace humanos y nos hace tan especiales. Aquí lo encontraremos representando todo lo que es la vitalidad, lo que nos representa y nos dice la fuerza vital que tenemos almacenada aquí. El mismo dedo pulgar o dedo del yo representa tanto la carnalidad y fuerza física como la lógica o la voluntad, la capacidad de llevar a cabo todo aquello que pasa por nuestra cabeza y por nuestra voluntad. Igualmente el dedo de Júpiter
también habla de nuestro ego, de nuestra personalidad, de aquello que venimos a ser, pero que no somos realmente, y la fuerza que nos impulsa a cumplir con nuestros proyectos, con aquello que anhelamos. Si nos vamos al dedo medio, aquí encontraremos el monte de Saturno, perdón. El monte de Saturno nos habla, Saturno es el planeta de las pruebas, es el planeta kármico por naturaleza, aquel que nos ayuda a crecer. Es como el papá y la mamá que de vez en cuando nos riñe cuando nos equivocamos, el gran maestro que nos dice qué dirección debemos tomar para crecer como personas. El dedo anular está directamente relacionado con el monte del Sol. Aquí está considerado el dedo de los demás, de aquello que es público, cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea y con todos aquellos. Aquí solemos encontrar la línea del éxito y nos habla de la proyección que tenemos hacia los demás socialmente, y también de los talentos creativos y artísticos que puede haber dentro de nuestra personalidad, nuestras manos. Y el dedo meñique representa Mercurio. Mercurio, el dedo de la comunicación, el planeta de la comunicación, nos habla de nuestro intelecto, nuestra inteligencia, y directamente está relacionado con la línea de la cabeza, ¿vale? Donde se deposita nuestra inteligencia. La mano izquierda generalmente nos habla de aquellos dones o dotes con los que venimos predeterminados, igual que en astrología. Nuestra carta natal nos va a decir a través de las posiciones planetarias del momento de nuestro nacimiento todos los recursos de los que estamos dotados para cumplir con nuestro destino. Nuestra mano izquierda nos va a decir, o pasiva, también qué es todos esos recursos o dones o dotes con los que podemos contar para desarrollar y hacer aquello que voluntariamente queremos hacer. Como bien dicen los antiguos sabios, el destino o las tendencias están marcadas, pero el libre albedrío existe, y la mano derecha es la que nos dice qué hacemos con él, con ese libre albedrío. Como experta en ciencias esotéricas, siempre digo que la última palabra la tenemos nosotros, que indudablemente las ciencias esotéricas están para ayudarnos a conocernos, a descubrirnos, a descubrir esos talentos y, por qué no, también aquellas partes oscuras que de alguna manera traemos y que nos van a ayudar a través del conocimiento a cumplir mejor con nuestro destino, a tener una vida más rica y más feliz, y sobre todo a evolucionar y a avanzar, así como cumplir con nuestro karma. El karma, el dichoso karma, que muchas veces nos confunde y parece que estemos obligados y condenados a vivirlo. No es así. Tenemos que tener en cuenta que precisamente cada vida y cada oportunidad de encarnación que tenemos es una oportunidad para superarlo a través de la práctica del Dharma, que no deja de ser aquellos principios y valores innatos en el ser humano que nos van a ayudar a avanzar. Como ya he dicho, la mano derecha es una réplica de la izquierda, pero nos indicará cómo estamos utilizando aquellos regalos que se nos han dado al nacer. Evidentemente está en nuestras manos, nunca mejor dicho, hacer un buen uso de ello. Sí que es cierto que a mí me parecen fundamentales estas ciencias esotéricas que están a nuestro alcance, repito, para llegar a un mayor autoconocimiento, para aprovechar mejor todos los recursos y todos los regalos que se nos hace en el momento del nacer. Para entrar en la astrología de nuevo y de forma más detallada,
Ahora mismo me gustaría hablar, por ejemplo, de la influencia de las eras a modo un poquito por encima, porque claro, no podemos entrar en detalle en todo, pero sí que es cierto que todos habremos oído, todos los que estamos aquí, que estamos saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Sí que es cierto que esto de las eras es un poco desconocido para todos, pero cuando hay una transición, indudablemente hay cambios. Por eso estamos en un momento que nos está convulsionando a nivel de desarrollo. Los cambios son tremendos, son rápidos y son muy fuertes. Tenemos que tener en cuenta que el signo de Acuario, la era de Acuario, que ahora mismo nos viene influyendo ya desde la época de la industrialización, llevamos como 2 siglos donde ya está dejando su huella, incluida la Revolución Francesa. Hay quien dice que ya ahí comenzaron a verse claramente la influencia de la era de Acuario. Hay corrientes que dicen que comenzó, que ya estamos en ella de lleno, que comenzó el 21 de diciembre del 2012. Hay quienes dicen que todavía estamos en transición. Sí que es cierto que entre una era y otra se da una transición de aproximadamente 500 años, donde se mezclan ambas y como resultado van dando coletazos entre una y otra, mezclándose y teniendo que elegir constantemente en esa tentación de retroceso, de conservar lo que es conocido para nosotros y a la vez esa necesidad o impulso de introducirse en esas nuevas corrientes que son parte de nuestra evolución. Para conocer un poquito cómo nos pueden ayudar y entender el momento que estamos viviendo, las eras vienen teniendo una duración de aproximadamente 2160 años. Según la historia y los conocimientos que ya tenemos, la humanidad comenzó con la era de Leo, aunque seguramente comenzó mucho antes. Pero la historia que conocemos, Leo, representa la creación de la humanidad, la creación de la Tierra y de todos los elementos vivos que nos rodean, la naturaleza, para después pasar a la era de Cáncer, que representaría la necesidad del ser humano de unirnos en grupos, familias y comenzar la convivencia. Después pasamos a la era de Géminis, donde el ser humano desarrolló la capacidad de la comunicación, de las lenguas, la escritura y la curiosidad. Posiblemente ahí es donde comenzó la curiosidad por los astros, la formulación de calendarios, las primeras inquietudes a nivel mental de la necesidad de conocimiento, donde realmente la parte mental comenzó a tener una influencia drástica en el ser humano, la necesidad de conocimiento para poder seguir evolucionando. Después, durante la era de Tauro, conocimos la parte más creativa del ser humano, posiblemente esas pinturas rupestres, la manifestación del arte, la creación y el descubrimiento de la música, de los primeros sonidos. También la estructuración de las naciones, de la búsqueda de solidez, de la necesidad de tener una seguridad, y donde comenzaron a aparecer la agricultura fundamentalmente en las poblaciones y la necesidad de asentamiento en las mismas. Para después pasar a la era de Aries. La era de Aries fueron la era de las conquistas, donde
todos comenzaron a moverse en esa necesidad de conquistar otros territorios, de expandirse como seres humanos, de expandirse y llevar sus culturas a otras naciones. Épocas donde Marte tuvo su gran influencia y fueron momentos de conflictos importantes, donde el ser humano desarrolló la necesidad de poder y conquista. Cuando se clausuró esta era y comenzó la era de Piscis, fue un momento realmente importante porque prácticamente es la transición y el puente importantísimo donde se cierra astrológicamente un ciclo y apareció la era de Piscis. En esta etapa de transición fueron donde aparecieron dos personajes espirituales muy importantes, el Buda, que representa la sabiduría, la búsqueda del ser humano, el conocimiento de todo lo que le rodea, de aquello que va más allá. Y la figura de Jesucristo, que bueno, y quienes todavía no sabemos si realmente existió como tal, pero sí que es cierto que son dos figuras que representan lo más evolucionado del ser humano, almas muy desarrolladas que vinieron cada una de ellas a mostrarnos lo que era la sabiduría en la figura del Buda y el amor en la figura de Jesús. Ahí comenzaron estos 2000 últimos años como era de Piscis, gobernada por el planeta Neptuno, donde ha habido una necesidad imperiosa de evolucionar a nivel espiritual, donde ha habido grandes pruebas, porque no olvidemos que Neptuno siempre nos lleva a soñar y a idealizar el mundo en el que vivimos. Ha habido trampas, pero también evolución y una necesidad de introspección importante y de evolución a nivel espiritual. Ahora la era de Acuario nos trae grandes cambios, la era de la industrialización, de los medios de comunicación, del encuentro allá donde estemos, de la necesidad de convivir como seres humanos y encontrar esos puntos o nexos en común que nos lleven a evolucionar como raza, como humanos que somos. Aquí seguiremos buscando. A nivel astrológico, los signos del zodiaco se dividen en elementos. Esos 12 signos están representados, como ya he dicho, en el tarot y en la lectura de las manos, entre otras ciencias esotéricas. Esos 4 elementos están representados en astrología, en el fuego, que representa la creatividad, las ideas, la mente en acción, todo aquello que nos crea impulso para llevar a cabo. En astrología están representados por los signos de Aries, Leo, Sagitario, Aries, Leo y Sagitario. En el tarot está representado por los bastos, los arcanos que representan el temperamento de fuego. En el caso del agua tenemos a Cáncer, Escorpio y Piscis. Está representado por los arcanos de copas. Ambos representan las emociones, los sentimientos, aquellas necesidades que tenemos para alimentar nuestro corazón, nuestra parte astral, las relaciones con los demás, nuestra autoestima, cómo sentimos y cómo vivimos esas emociones y sentimientos. Tenemos el elemento de tierra, representados por los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. En el tarot
representados claramente por los oros. Representan lo tangible, la agricultura, aquello que es físico, que nos da poder o una estructura, el dinero, por ejemplo, la estabilidad, el trabajo. Y finalmente tenemos las espadas. Las espadas representan la parte más mental. Las espadas representadas por los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Estos nos hablan de cómo utilizamos nuestra mente, de cómo desarrollamos nuestra inteligencia, la curiosidad que esto provoca. Decir otras ciencias esotéricas que quizá no sean tan valoradas y conocidas, pero las cuales hay que tener en cuenta también. La astrología sabemos que ha estado en todas las culturas del mundo, representadas por las diferentes épocas y manifestaciones, desde América, la cultura inca, azteca. Los propios indios americanos tienen su propia interpretación de la astrología. También la encontramos en China, todos lo sabemos, representados por animales fundamentalmente, y año a año. En el caso de la astrología china se expanden los elementos a dos más, el metal y la madera. También tenemos la astrología védica o hindú, pero tenemos otras muchas, como es la astrología celta. Los celtas también dejaron grandes huellas con oráculos tan importantes como las runas, que en principio se utilizaba como alfabeto, pero que terminaron utilizándose como método de adivinación. Todo ello transmite mensajes, pero podemos encontrar también cómo la alquimia de alguna manera nos ha ayudado también a buscar el sentido de nuestra existencia a través de fórmulas que nos llevarán a encontrarnos con la inmortalidad o un sentido mágico a todo aquello que nos rodea, la transformación de los metales, el San Grial. También quiero hablar de otras técnicas que no han sido tan valoradas, pero que tienen su profundo conocimiento y que es una forma de conocernos. Por ejemplo, la simbología de los lunares en el ser humano. Es curioso cómo a veces nos podemos encontrar con que pueden representar constelaciones dentro de nuestro propio cuerpo, con interpretaciones muy diversas según el lugar de localización. La lectura de las arrugas también, según salen, nos pueden indicar muy claramente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y nuestro desarrollo espiritual. Todo influye en nosotros y desde luego nada es despreciable en la evolución y conocimiento de nosotros mismos. Técnicas últimas que se las pueden denominar como esotéricas también, como es el conocimiento de los chakras, que hablan de nuestros cuerpos, de todo aquello que somos. No somos simple materia, somos mucho más y están representados en cuerpos invisibles que nosotros no somos capaces de ver con el simple ojo humano. También quiero hacer alusión
a la influencia que tiene la astrología en las generaciones. Los planetas, los últimos planetas, porque hablamos de los planetas personales, que son los que infunden nuestra personalidad y el desarrollo como personas y como individuos. Tenemos el Sol, que representa nuestro yo más profundo. Por eso no podemos hablar de horóscopo, que es la interpretación de una carta natal completa en el momento de nuestro nacimiento y, por lo tanto, la influencia de todos ellos. Vamos a entrar planeta por planeta y el significado que tiene cada uno de ellos dentro de la carta astral o carta natal, cosa que deberíamos tener todos como método de autoconocimiento. Pues muchas veces por el influjo de aquellos que nos rodean perdemos la perspectiva de realmente el potencial que tenemos desde el momento de nacimiento. Como ya decimos, el signo solar representa aquella parte de nuestra manifestación, de nuestro yo más profundo, esa personalidad que es más evidente, pero sobre todo evidente para aquellas personas que nos conocen más, nuestro potencial más profundo, nuestra forma de manifestar aquello que somos. Si nos vamos al ascendente, el ascendente representará todo lo contrario, esa segunda parte de nuestra personalidad que puede confluir en el mismo signo solar o cualquier otro y que nos hablará de cómo nos ven los demás, que es aquello que proyectamos y que por lo tanto es evidente para nuestro entorno. Entraremos también en la influencia de la luna. Posiblemente ha sido el primer astro más observado por la humanidad, porque era el más cercano y sabíamos y era fácil observar el influjo tan directo que tenía sobre las mareas, la agricultura y todo aquello que nos rodeaba, pero sobre todo por el agua. Ciertamente tiene un gran influjo sobre el elemento agua. No olvidemos que el agua representa nuestras emociones, nuestra parte más emocional y por lo tanto en astrología la posición de la luna nos va a hablar de cómo sentimos, cuál es nuestra sensibilidad, cómo expresamos nuestros sentimientos, cómo los vivimos, cómo nos relacionamos en ese ámbito. Pero tenemos a Venus. Venus va a representar la manifestación también del amor, pero cómo lo expresamos y lo buscamos a nivel externo en otros, cómo lo manifestamos a través de lo que aparentamos, de nuestro aspecto físico, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos expresamos y esa imagen que queremos dar para hacer la conquista de otros. Venus representará cómo nos relacionamos con la pareja fundamentalmente, cómo conquistamos aquello que manifestamos de nosotros mismos para conquistar, sobre todo. Si nos vamos a Mercurio, Mercurio es el planeta que representa la comunicación, nuestra inteligencia. Como recordaréis, Hades, la manifestación de ese mensajero que anda de un lado para otro, por eso de la comunicación. Entonces, la posición de Mercurio nos va a hablar de cuál es nuestra inteligencia, cómo comunicamos, cómo utilizamos la palabra, qué uso hacemos de ella. Y evidentemente nos hablará de la forma en que pensamos, qué intereses tenemos por determinados estudios. Luego tenemos a Marte. Marte nos va a hablar de la acción, cómo manifestamos la acción, cómo manifestamos nuestra agresividad, nuestra pasión, cómo somos en el sexo, cómo fluimos con nuestra energía, cómo la manifestamos, la voluntad y el poder que manifestamos a través de él.
Luego tenemos a Júpiter. Júpiter ya nos habla de una forma más transpersonal, ¿no? De cómo nuestro carácter se expresa, de cómo crecemos a través de él y en el medio en el que vivimos. Júpiter expresa nuestras grandes cualidades, nuestra necesidad de evolución también y de expresarnos y de expandirnos. Saturno, como ya he dicho antes, es el gran maestro, es el más severo y aunque es un planeta que ya entra dentro de lo transpersonal, también son aquellas partes oscuras que a veces nosotros no queremos manifestar o reprimimos o que nos da vergüenza reconocer que está en nosotros mismos. Urano, el planeta de los cambios y que ahora mismo está influyendo muy fuertemente por ser el regidor de la era de Piscis y que precisamente nos está demandando cambios a todos los niveles. Es un gran transformador, es un impulsor del cambio y de esa necesidad de crecer y de evolucionar hacia el futuro. Neptuno nos habla de la espiritualidad, de los sueños, de aquello que está más oculto y que nos conecta con nuestra necesidad de comunicarnos con nuestra espiritualidad, con lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces nos lleva a engaños y debemos tener cuidado. Neptuno, el regidor de Piscis, de esa era que estamos dejando atrás y que de alguna manera nos ha llevado a indagar en lo más profundo de nuestro ser. Y finalmente tenemos Plutón, el gran transformador, el que nos lleva a nuestros miedos más profundos, a nuestros infiernos, al reconocimiento de nuestras sombras, de aquello que no queremos reconocer que está dentro de nosotros, pero que precisamente desde la transformación que nos impulsa, saca afuera todo esto y nos permite ser mejores y trascender. Cada uno de los planetas rige a los signos y en este caso el Sol representa a Leo, el astro rey, el signo de Leo, un signo de fuego masculino que, como ya hemos dicho, está representado por el león. Se supone que es el rey de todos los astros, el gran creador. Personas con un gran ego, orgullo, muy conscientes de su ego y que tienen que trascender seguramente ese ego para manifestarlo de una forma más trascendental. Manifestando otra gran cualidad que tienen, que es la necesidad y la capacidad de ayudar a los demás a través de su generosidad. La luna, el gran regente de Piscis, y que, perdón, el regente de Cáncer. Cáncer, un signo lunar, Cáncer es femenino y representa a la madre, como la misma luna, un signo de agua que es altamente emocional y que representa la matriz, la familia, las personas que son inmensamente protectoras, vinculadas a la familia, al pasado y a la memoria.
Mercurio rige dos signos. Virgo, por un lado, signo de tierra, bastante pragmático, posiblemente el más pragmático de todos. Una persona hipercrítica, tanto a nivel personal como externo, buscador de la perfección constante. A veces puede convertirse en una persona que a través del autojuicio desarrolla una gran inseguridad en busca de esa perfección constante. Personas que necesitan el estímulo constante externo, sobre todo cuando son niños, de los propios padres, para que no haya ese riesgo de falta de autoestima o inseguridad. También rige a Géminis, el gran mercuriano. Las personas de, según se dice, doble personalidad, no es tanto así. Sí que es cierto que son personas altamente intelectuales, buscadores constantes de nuevos conocimientos, personas que se aburren con mucha facilidad, pues tienen una mente muy activa como buenos mercurianos y necesitan que esa mente esté continuamente entretenida. Por eso es difícil retener a un Géminis si no despierta su atención constante, pues fácilmente podrían caer en el aburrimiento y mirar hacia otro lado. El regidor de Aries, el primer signo de fuego, el primer signo de todos, que comienza con la primavera. El fuego más impulsivo, signo masculino por antonomasia, con un gran ímpetu, con una gran fuerza, con una energía que parece inagotable de forma constante. Masculino, generoso, muy independiente y difícil de controlar, aunque sí que es cierto que ellos sí que pueden tener la necesidad de controlar a otros. Grandes temerarios, les encanta la aventura y estar constantemente en movimiento y en descubrimiento. No debemos olvidar que el fuego es el gran creador y tienen esa necesidad constante. Pasamos a Júpiter, el regente de Sagitario. Sagitario, el signo que nos rige aquí en España. Los Sagitario, con grandes necesidades también de expansión. El tercer signo de fuego, grandes buscadores también de conocimiento constante, grandes creadores también, optimistas por naturaleza, cosa que su astro les confiere, grandilocuentes como su gran planeta, buscadores interminables con necesidad de expandirse a través de esos viajes, del conocimiento de otras culturas, de saberes distintos. Personas muy tolerantes y nada discriminadores, todo lo contrario, son grandes integradores normalmente, personas muy justas que necesitan estar en movimiento constante. A veces aparentan ser grandes introvertidos, pero son personas que necesitan comunicar y saber de forma constante. Un rasgo que destacaría mucho de ellos es la longevidad tan grande que suelen tener, porque es como que son los mejores conservadores de esa juventud que nunca se acaba. Por eso es fácil encontrar personas de este signo que con edades avanzadas se comportan prácticamente como niños. Ese optimismo y esa gran vitalidad siempre les ayuda. Saturno, el regente de Capricornio, en su tiempo también de Acuario, antes de que Urano hiciera su aparición.
Saturno, como ya hemos dicho, es un gran maestro. Por eso los capricornianos normalmente tienen fama de ser personas que maduran muy rápido. Son como los grandes viejitos a edades tempranas de todos los signos. Tienen una capacidad de madurar a veces demasiado rápido que los confiere en personas muy maduras a muy poca edad. Pero curiosamente esto se invierte cuando se hacen mayores, posiblemente porque se relajan. No tenemos que obviar que es un signo de tierra, que busca seguridad y que además tiene la paciencia suficiente para poder lograr los fines que se proponen de forma lenta pero segura. Y Neptuno, el regente de Piscis, como ya hemos dicho antes, le confiere ser una de las personas más idealistas, posiblemente la más idealista del zodíaco, grandes soñadores y románticos que sueñan con el amor ideal siempre, personas devotas que generalmente tienen una característica muy común, la capacidad de sacrificarse por los demás. De hecho, de aquí salen profesiones de servicio a los demás. Como enfermeras, por ejemplo, o enfermeros, personas que tienen esa necesidad de ayudar a otros, misioneros también en este caso. Y nos falta, vamos con Escorpio. Escorpio está regido por Plutón, pero antiguamente por Marte. Ambos influyen en él. Por eso Escorpio a veces es representado por el propio animal y el escorpión como una persona con una energía tremenda, un signo de agua increíblemente emocional, sensible pero introspectivo, que es capaz de ahondar en lo más hondo de sí mismo para luego resurgir cual ave fénix, posiblemente por sus regidores Marte, que le confiere la gran energía y la gran vitalidad para poder resurgir, y Plutón, que aunque a veces son llevados a los infiernos, tienen la capacidad de resurgir cual ave fénix y resurgir, renacer como nuevos seres humanos. Creo que no me olvido ninguno. Quizá es el momento, sí, salto alguno, agradeceré que en el momento de turno de preguntas me lo recordéis a través de vuestras preguntas. Y ahora quiero pasar al tarot, porque es una de las herramientas que más utilizo desde muy joven, aunque también he de decir que la baraja española fue una de las más utilizadas por mí en mis inicios con solo 12 años. Y es curioso cómo a través de las imágenes transmiten un montón de información. No debemos obviar... Disculpa, Brigitte, estamos prácticamente en tiempo, unos 5 minutitos para terminar la idea. Unos 5 minutos, bueno, resumiendo, diría que debemos entender todo tipo de ciencias esotéricas como métodos ya no tanto de adivinación, sino de conocimiento de uno mismo, de método introspectivo para crecer y desarrollarnos y ser cada vez mejores, para introducirnos en la búsqueda de aquello que no es tan evidente y que todos
estamos inclinados de algún modo a conocer, aunque sí que es cierto que no todos estamos en el mismo estadio evolutivo y de hecho así lo representa la astrología. No es lo mismo pertenecer a signos de tierra que posiblemente puedan tener un aspecto más pragmático de la vida y más sólido y por lo tanto estar más cómodos en este mundo real en el que nos proyectamos, a pertenecer a un signo de agua que tendrá posiblemente una mayor necesidad de inspeccionar en aquel mundo oculto que no es tan evidente a sus ojos, pero que siente muy íntimamente. Entonces, lo que he querido transmitir a través de lo que he estado comentando hasta ahora es que utilicemos estas herramientas para poder conocernos muchísimo, muchísimo mejor y poder ser mejores cada día. No sé si podemos entrar en preguntas ya. Sí, claro. Pues cuando queráis, quizá así, pues detalles que se me hayan podido pasar por alto, podamos repasarlos. Muy bien, pues en primer lugar, gracias. Gracias por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores durante esta semana que tengan un equipo de grabación de alta definición y que quieran colaborar con Mindalia cubriendo eventos que estén sucediendo en cualquier parte del mundo. Eventos que tengan una temática afín a Mindalia, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el misterio, la alimentación consciente, las relaciones humanas. Así que si estáis interesados o interesadas, meteos en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí podéis pinchar sobre la opción de camarógrafos y redactores. Encontraréis toda la información que necesitéis. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí que vamos a pasar ya, Brigida, a la primera pregunta. Muy bien. Bien, pues nos dice María Jesús desde México. Tengo una estrella de 5 puntas en la palma de la mano. ¿Qué podría significar? Bueno, sería importante saber en qué espacio más concreto de la palma de la mano lo tiene. Evidentemente las estrellas se han considerado como señales muy importantes que nos van a hablar del momento donde esté señalizada y el área de un acontecimiento realmente importantísimo en nuestra vida, ¿vale? Pero también depende de dónde esté, nos puede hablar de un acontecimiento más positivo o dramático o en el área. Si nos pudiera decir, María Jesús, en qué parte de la palma de la mano la tiene, podríamos darle información más detallada. Bien, pues lo dejamos ahí, a ver si responde en el chat y vamos a pasar de mientras a la Sí. siguiente pregunta. Dice Fátima desde Estados Unidos, ¿qué significa la letra M en la mano? Bueno, la letra M en sí no tiene un significado rotundo. Sí que es cierto que muchas veces se ha valorado que dicen que es la M de muerte. Evidentemente, todos estamos, todos los que nacemos estamos condenados a morir en algún momento, pero sí que es cierto que es la suma de varias líneas, las líneas de la vida, la cabeza, el corazón y una cuarta línea que no todo el mundo tiene, que suele ser la línea de destino.
y que tienen interpretaciones diferentes. Pero bueno, esa interpretación de muerte, evidentemente todos lo sabemos, estamos en la rueda de los continuos renacimientos como almas y como seres humanos. Y quizá aquí lo que tendríamos que entender es que la encarnación de la vida que estamos viviendo no deja de ser el desarrollo de una personalidad que tiene un fin, pero el verdadero ser que está detrás, el alma, es inmortal y tiene ruedas constantes de renacimientos. Entonces, la M de alguna manera nos recuerda que estamos de paso por aquí, que debemos aprovechar al máximo esta vida para crecer como almas. Bien, ¿Alguna otra pregunta, Laura? sí, nos dice Purple, no sé exactamente de qué país es, que sus lunares tienen siempre simetría. ¿Qué podría significar esto? El cuerpo los tiene. Porque es importante saber dónde los tiene, incluso saber si los tiene en la derecha o en la izquierda. Sí que es cierto que a veces hay que buscar, como ya he dicho, y según mi experiencia, muchas veces si los observa con detenimiento, encontrará que tienen forma de constelaciones determinadas, esos lunares. Pero dependiendo igual de la parte del cuerpo donde se expresen, nos va a hablar de una cualidad determinada. Bien, pues nos dice Soledad desde Argentina. Mi signo solar es Géminis y mi ascendente también. ¿Cuál es la energía que tengo que desarrollar? Bueno, evidentemente estamos hablando de que ambos coinciden, con lo cual hablamos de una personalidad bastante pura y con unas inquietudes muy definidas. Para empezar, seguro que su personalidad es muy transparente, porque estamos hablando que tanto a nivel íntimo y la proyección de su yo íntimo está también proyectado a través del mismo ascendente. Con lo cual yo diría que el conocimiento, un Géminis no se realiza realmente si no alimenta su cerebro. Es curioso por naturaleza y debe estar alimentándolo constantemente. Además, luego tiene esa necesidad no solo de recibir esa información, sino de transmitirla. El cultivar el lenguaje también es importante porque son personas muy expresivas. Sí que es cierto que selectivas a la hora de hacerlo, pero con mucha facilidad. Entonces, la comunicación sería la clave. Le recuerdo que Géminis está regido por Mercurio y Mercurio simboliza todo lo que es la comunicación, por ejemplo, a nivel de profesiones, todo lo que es la palabra hablada, escrita, expresada, cualquier tipo de profesión que vaya en esa línea, así como los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, seguro que son medios para su desarrollo excelentes. Bien, ¿Otra pues pregunta, seguimos. Laura? Dice Alejandra desde Argentina. Tengo el sol en Aries a 0 grados 33 minutos. Nací el 21 de marzo de 1978. Tengo 39 años y muchas veces me siento más de Piscis que de Aries. ¿Qué significado tendría esto? Bueno, cuando estamos ahí justo en medio, en el cambio de dos signos, tiene bastante lógica que tengamos características del signo anterior y que todavía las sintamos. Igual que estaba comentando antes, que las eras tienen una etapa de transición donde ambas comparten, pues en los signos del zodiaco pasa igual. De hecho, según los decanatos pueden surgir diferentes personalidades en el mismo signo. Pues curiosamente, justo en el trance entre un signo y otro, se dan personalidades que tienen las características de ambos. Además, es muy posible que tenga planetas personales como puede ser Marte, Venus, Mercurio en Piscis, con lo cual estaríamos hablando de que en esas áreas
tendría cualidades de ese signo anterior. Yo le diría que intente armonizar ambas en su personalidad, o sea, no somos rotundamente de un signo absolutamente nadie, porque tenemos que recordar que no solo está el signo solar y el ascendente, sino que también el resto de posiciones de los planetas personales, transpersonales, etcétera. Para eso es ideal levantarse un horóscopo para saber en qué áreas somos más de un signo o de otro. Bien, pues dice Lucha, no pone el país, dice que es Piscis, que es una persona muy cariñosa y amorosa, pero que no logra encontrar el amor ni la persona que le haga sentirse plenamente feliz. ¿Por qué puede suceder esto y si crees que esto va a seguir así? Bueno, vamos a ver. Piscis. Evidentemente, como ya he comentado antes, Piscis necesita el amor. Necesita el amor y muchas veces en forma de pareja. Bueno, aprovecho para decir aquí que muchas veces creemos que el amor solo está en las relaciones de pareja y tenemos que trascenderlo porque prácticamente está en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Piscis necesita el amor para desarrollarse. Pero yo siempre digo que para encontrar el amor adecuado que nos haga felices, hay que comenzar por autoamarse. Y quizá Piscis aquí se olvida muchas veces de ello, de que tiene que comenzar por tener un amor por sí misma para poderlo proyectar en otros. Tenemos que tener en cuenta que encontramos las parejas que responden a nuestra capacidad de querernos o amarnos. Entonces yo te diría, Piscis, que normalmente sois chicas encantadoras y que vibráis por todos los poros de vuestra piel con ese amor que irradiáis. Yo te diría que tengas más confianza en ti misma, que cultives el autoamor, ¿no? La autoestima, para poder encontrar fuera aquello que anhelas y buscas. Y sobre todo, la tendencia a idealizar, ten cuidado, porque sí que es cierto que suele ser uno de los grandes errores de Piscis, esa tendencia a idealizar en exceso a otras personas. Entonces, te aconsejaría que trabajes la aceptación de las personas tal como las conozcas, no quieras convertirlas en otra cosa, así será más fácil. ¿Otra pregunta? Las personas que han preguntado hasta ahora, si quieren desarrollar la pregunta o les queda alguna duda, pues que vuelvan a preguntar, incluso que nos den algún dato más. Bien, pues seguimos. Dice Robson desde Brasil. Soy Piscis, nací el 22 de febrero de 1973, con Saturno en Sagitario. ¿Cómo afecta esto a su signo? ¿Cómo afecta? Piscis, ¿Cómo? Saturno en Sagitario. Sí, eso, perdona. ¿Cómo afecta Saturno en Sagitario? Bueno, Saturno en Sagitario le va a poner pruebas que tengan que ver con los viajes, con la comunicación con el exterior, seguramente. También le va a hacer que aprenda a través del conocimiento de otros países y otras personas de otros países, a través del crecimiento a nivel espiritual, de la comunicación. Digamos que su aprendizaje está fundamentalmente a través de personas de otros países y otras culturas. Ahí está su gran aprendizaje. Pero seguro que como buen Piscis sabrá asimilarlas bien. Bien, pues seguimos. Dice Gerardo desde México si tiene algún significado nacer el 29 de febrero de 1988 y qué influencia puede tener eso en su vida. 29 de febrero de 1988. 16. Vamos a ver, significado. Evidentemente, nacer en un día que se repite cada 4 años es
en principio se dice que un gran privilegio, porque generalmente estas personas, estos acuarianos, que ya de por sí suelen ser personas longevas y con gran vitalidad, el significado que se le da es que generalmente pues tienen una vitalidad y una vida bastante longeva y con experiencias muy, muy, muy interesantes. Bien, pues seguimos. Nos preguntan varias personas si son 13 los signos del zodiaco. Bueno, las constelaciones siguen siendo 12, ¿vale? Así ha sido desde el albor de los tiempos y así sigue siendo. Sí que es cierto que se ha hablado mucho sobre esto, sobre la aparición de una nueva constelación, pero los astrólogos seguimos trabajando con los 12, con los 12 signos del zodiaco o constelaciones vamos, que son los que rigen todo, todo el sentido de ser de la humanidad. No hay un 13 signo, no lo hay. Bien, pues dice María, mi mano derecha no tiene la M, tiene una línea que divide mi mano en dos. ¿Esto qué puede significar? Me imagino que se refiere a una línea vertical. Bueno, si es horizontal, en la mano derecha, generalmente la mano que divide, la línea horizontal que divide, suele ser la línea de la cabeza. En algunos casos, también se suele llamar línea siamesa. ¿Por qué? Porque aúna la línea de la cabeza y de corazón en una sola línea, que suele partir la mano de forma transversal. Cuando esto es así, se supone que son personas que son más mentales que emocionales y que tienen características muy especiales. Yo las considero personas con una alta intuición que muchas veces desconocen, que no saben que tienen, ¿vale? Y que tienen dones que muy poca gente tiene, porque conjugan en una sola línea el aspecto emocional y el mental, siendo personas que suelen tomar decisiones muy acertadas. Si estás hablando de una línea que nos parte la mano a nivel horizontal, estamos hablando de la línea de Saturno de destino. Es una de las líneas principales, pero sí que es cierto que no todo el mundo la tiene. Cuando es así, la línea del destino aparece en nuestra mano, sí que nos está diciendo que tenemos un destino muy marcado, ineludible. Prácticamente estamos sometidos a él y nos marca la dirección prácticamente desde el nacimiento, dependiendo de dónde nazca. Las personas que no lo tienen generalmente andan más perdidas sobre la dirección que tienen que seguir, pero también es cierto que tienen más oportunidades de poder elegir. No sé cuál será el caso de esta oyente en cualquiera de los dos. Si quiere decírnoslo en otro correo, en otro mensajito, pues lo entramos más en detalle. Pero seguro que hablamos de una de estas dos. Que nos diga si es horizontal o vertical. Bien, pues continuamos. Dice Arcángel si los signos influyen en el amor. ¿Los signos influyen en el amor? Por supuesto que sí. Claro que influyen en la forma de vivir el amor, de sentirlo. Los signos de fuego, por ejemplo, Aries, Leo y Sagitario, son fundamentalmente personas pasionales, como el elemento de fuego en sí indica,
personas que pueden enamorarse con una rapidez tremenda, pero desenamorarse del mismo modo. Si estamos hablando de signos de agua, ¿vale? El agua es más constante y a la vez es un elemento emocional, con lo cual suelen ser personas que se enamoran con muchísima profundidad. Estamos hablando de Cáncer, Escorpio y Piscis, que además necesitan alimentarse con esas emociones, son sensibles, muy sensibles, altamente intuitivas y entonces prácticamente son los grandes sufridores en el tema del amor, porque prácticamente la intuición la tienen tan desarrollada que son capaces de percibir emociones y sentimientos ajenos de su pareja, incluso a veces posibles engaños, ¿no? Entonces ahí tienen un dilema bastante grande. Si hablamos de los signos de tierra, como es Tauro, Virgo o Capricornio, estamos hablando de que para ellos el amor es algo que tiene que ser sólido, seguro, ¿vale? Y que por lo tanto tiene que ser durable en el tiempo, que además tiene que aportarles valores tangibles, una seguridad. Posiblemente estén más interesados con la seguridad económica que les aporta o la seguridad como persona que les transmita, ¿vale? Para que ellos vivan en ese elemento de sosiego que ellos necesitan. Y si hablamos de los signos de aire, que son más mentales, como es Géminis, Libra o Acuario, evidentemente ellos entienden el amor como una necesidad de alimento mental constante, nunca mejor dicho. Pero también tenemos que tener en cuenta que por el elemento que les rige son personas altamente independientes y que por lo tanto, por esa necesidad que tienen de espacio y de conocimiento, pues la pareja oportuna pues tendrá que dejarles ese espacio para curiosear o estar alimentándoles continuamente esa necesidad de saber. No sé si esto responde. Espero, Arcángel, a tu pregunta. Pues vamos a seguir. Dice 7, desde España, ¿cómo afecta el tránsito de Júpiter por Escorpio por mi casa 5 en oposición al Sol, Venus y Marte que tengo en Tauro? ¿Repito? A ver, sí, por ¿Cómo favor. afecta el tránsito de Júpiter por Escorpio por mi casa 5 en oposición al Sol, Venus y Marte que tengo en Tauro? A No ver, sé. la casa 5, la casa 5 es la casa de los hijos, también de las aventuras amorosas, es de la comunicación. Estamos hablando de que es una casa algo inestable en el tema de afectos también. Entonces, a ver, Júpiter en Escorpión, en casa 5. Desde luego, Júpiter no se siente muy cómodo en Escorpión. Nada cómodo, porque no tienen nada que ver, ¿no? Es como el conflicto de intereses de un planeta que es expansivo y que necesita experimentar y abrirse con todo lo que representa Escorpio, todo lo opuesto, que es la necesidad de aferrarse a algo, de los miedos, la pasión, incluso la dramatización, ¿no? Con los hijos. En oposición con Sol, desde luego, estamos hablando que hay algún tipo de conflicto con lo masculino. Con lo masculino, puede ser el padre, la pareja, no me he quedado muy bien, será chico o chica quien nos estaba consultando, era mujer, ¿verdad? ¿Laura? Bueno, pones 7. 7. Es Bueno, un nick, en sí. todo caso, en oposición con el sol siempre representa lo masculino, los varones, el padre, los superiores, todo lo que tenga que ver con aquello que ejerce poder o dominio sobre nosotros. Además, también ha dicho que lo tenía en oposición con Venus,
si no recuerdo mal, con lo cual, sinceramente, con esas posiciones ahora mismo los temas amorosos serán bastante convulsos, pero seguramente pasajeros. Bueno, dice 7 que es un chico. Me lo ha confirmado. Bien, pues nos Bueno, dice Mabel desde Argentina. Pone Capricornio el 31 del 12 de 1954. Capricornio, 31 del 12 de, a ver, 1954. 54. A ver, Capricornio, si aplicamos la numerología, aparte de tu fuerte pragmatismo y necesidad de seguridad, encontramos con que al haber nacido el día 31, que es un día 4, también vamos a hablar un poquito de numerología, ¿vale? Multiplica tu necesidad de seguridad, de estabilidad. Con lo cual, yo te aconsejaría, a ver, que relajes un poquito lo que es esa necesidad, ¿vale? Y salgas un poco afuera, salgas un poco afuera y te atrevas a descubrir. La rigidez puede ser un gran peligro para ti y, bueno, no sé cómo andar de tus huesos porque Capricornio rige el sistema locomotor y posiblemente ahí tengas que cuidarte bastante, bastante. Pero recuerda que la emoción que más castiga nuestro sistema óseo es la rigidez. Y Capricornio, nacida un día 4, deberías soltarla. Le aconsejo que la suelte. Bien, pues continuamos. Dice Dimas desde España. ¿Por qué se utilizan 12 signos del zodiaco si creo entender que utilizan la influencia de 8 planetas y un satélite, sin contar nuestra Tierra? ¿Por qué 12 signos? Sí, ¿por qué se ¿Ha utilizan preguntado? 12 signos si creo entender que se utiliza la influencia de 8 planetas y un satélite? Porque son 12 constelaciones que están en la órbita de la Tierra y que la trayectoria nos lleva a pasar por cada una de ellas. Y como ya me habrás oído antes, hay planetas que rigen más de un signo, cada uno a su manera, pero desde luego las 12 constelaciones están ahí desde tiempos inmemoriales y el transcurso del año recorre cada una de ellas, por aproximadamente 33 grados cada una. O sea, sencillamente están ahí y los equinoccios y los cambios estacionales hacen que vayamos pasando por cada uno de ellos. Y evidentemente se tienen en cuenta todos los planetas y astros de nuestro sistema solar y la influencia que tienen sobre ellos. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Jairo desde Colombia. Nací el 18 de diciembre de 1963, Sagitario, ascendente Escorpio. He tenido 2 años muy complicados. ¿Tengo algo diferente para el futuro? 1963. A ver, eres Sagitario, para comenzar. Estamos hablando de que tenemos Saturno en Sagitario desde hace un largo tiempo. Por eso, tanto este país que es Sagitario, España, como los que tenéis Sagitario por signo, lleváis pasándolo mal un tiempo. Bueno, decirte que ya queda poquito, o sea, primeros del año que viene, Saturno ya pasará a su signo, al cual representa Capricornio, y Júpiter pasará al suyo, está ahora mismo en Escorpión y pasará a Sagitario. Con lo cual, las penurias y calamidades que has estado viviendo, sobre todo desde estos 2 últimos años, pasarán a mejor vida. Ya te queda poquito, ya te queda poquito de sufrir. Pero aprovecho para recordar que toda crisis existencial tiene un sentido y cuando se producen es porque tenemos
que tener la necesidad de cambio y ese cambio se tiene que dar. Entonces, lo mejor es no resistirse y dejarse fluir con ellos. Repasa toda esa etapa crítica que llevas y las experiencias vividas y sobre todo, pues, si te lleva a soltar cosas que tú creías necesarias en tu vida, es el momento de soltarlas. Es soltarlas, sí. Como bien dice el dicho, una puerta se puede cerrar, pero 1000 ventanas se abren por delante. Así que ánimo, Sagitario, que ya te queda menos. Bien, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Brigitte, por todas las respuestas y por toda la información que hoy has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde Colombia, México, Cuba, Brasil, España, Argentina, Chile. Gracias. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, también para ayudarnos con su difusión, dándole a me gusta y compartiéndola en tus redes sociales. Y ahora sí le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, pues reitero las gracias a Mindalia por darme esta oportunidad y sobre todo a todos aquellos y aquellas que habéis estado ahí conmigo y que me habéis dado la oportunidad de poder expresaros mis saberes, compartirlos con vosotros. Desde luego, esto es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje también para mí. Por lo tanto, hasta la próxima. Espero que os haya gustado y que haya sido didáctico para vosotros. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Brigitte, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la, a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.